Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paloma Gallegos. Otra vez me toca participar con ustedes en el curso de Agricultura Urbana con un tema que se llama biorremedios. Este tema es un tema que por lo general es el coco de todos, ¿no? Pues seguimos trabajando con los microorganismos que nos van a ayudar a, pues con todos los seres vivos, que nos van a ayudar a que nuestro huerto esté lo más saludable posible y aprovechar todo lo que está a nuestros alrededores. Voy a compartirles ahorita una presentación. Vamos a platicar sobre los biorremedios. Para poder platicar sobre biorremedios, como les había yo comentado desde la clase de composta, sí es bien importante no caer en el error de estar pensando en las recetas, ¿no? O sea, estamos hablando de sistemas vivos que nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando y que vamos a tener que controlar plagas, que en lo personal a mí no me gusta decirle plagas, pero cuando estamos empezando, pues es lo más común. Y en realidad no son plagas, son seres vivos que están buscando dónde vivir, ¿no? Aquí, por ejemplo, a ver, les voy a lanzar una pregunta para que ustedes puedan reflexionar un poco. Por ejemplo, la proliferación de los muérdagos en los árboles. ¿De quién es la culpa? Porque dicen, pues pueden ustedes pensar que es de los pájaros que se comen los frutos de los muérdagos y van a los árboles y se rascan el pico en los árboles y dejan la semilla ahí y entonces ahí se crece el muérdago, ¿no? Pues no. Los pájaros, su comida favorita no es el muérdago. Ellos van a los árboles porque el fruto del muérdago se les pega tan fuerte en el pico que para podérselos quitar tienen que llegar al árbol y rascarse el pico y dejan la semilla en el árbol y entonces por eso el muérdago crece en el árbol, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema ahí? El problema es que hemos estado usando tantos pesticidas que ya los pájaros ya no pueden ir a comer los insecticidas, los insectos que comúnmente encontraban en el campo, ¿no? Y entonces tienen que irse ahora a comer algo que no les gusta tanto, pero que es la opción que les queda. Entonces, cuando estamos pensando en atacar a las plagas, no podemos replicar lo que hace la agricultura convencional. No podemos pensar en que vamos a acabar con el insecto, no podemos pensar que vamos a acabar completamente con el hongo, no podemos pensar que vamos a acabar completamente con las bacterias, no, no. Tenemos que pensar en que vamos a equilibrar el sistema. Nuestras plantas en nuestros huertos a lo mejor no se van a ver perfectas como en el mercado, pero sabemos con qué están regadas, con qué están fertilizadas y con qué están controlados los animales y las plantas que están viviendo, cohabitando en nuestro huerto. Ahora, en la ciudad tenemos que pensar que los animales están encontrando ya un hábitat en donde hay menos contaminantes, porque pues aquí se usan menos insecticidas porque hay personas, aunque lo podríamos poner entre comillas, porque usamos demasiados insecticidas en nuestras casas. Y entonces hay niños, hay abuelos, que son las personas que pueden ser más vulnerables, ¿no? Y nosotros mismos, nosotros mismos. Bueno, voy a entrar rápido al tema, les voy a presentar la siguiente, vamos a ir viendo la siguiente diapositiva. Les voy a explicar estos 6 puntos: formas de ataque de las plagas, enfermedades de las plantas, falta de nutrientes, el biorremedio, el control mecánico y el control biológico de las plagas en nuestras plantas, para que ustedes vean por qué es tan importante pensar en nuestro huerto como un sistema y que después lo llevemos nosotros a nuestra vida cotidiana, ¿no? Aquí encontramos de los insectos que son muy fácil que pudiéramos nosotros encontrar, ¿no? O sea, el pulgón verde, el pulgón negro, la mosquita blanca, la chincha, el trip. Eh, Estos insectos hay que pensar en su sistema bucal. Este es un insecto chupador. O sea, ¿qué significa? Que chupa savia de la planta. Tenemos que saber cuál es el mecanismo con el que comen los insectos que llegan a nuestras plantas para ver cómo es el mecanismo en el que ellos
se van a ir a otro lago, nos van a cambiar de domicilio. El otro grupo de insectos que tenemos es los insectos masticadores. Los insectos masticadores lo que hacen es morder nuestras plantas, ¿no? Aquí tenemos varios gusanos y lo que se conoce como, este es un escarabajo que se me acaba de, la gallina ciega, que por lo general es el coco para los que se siembran maíz, ¿no? Y estos animalitos en una noche se pueden acabar una planta, ¿no? Y hay maneras de poder controlar estos organismos. Ahorita les voy a explicar. Pero otro de los insectos, el insecto masticador. Tenemos otro insecto masticador, pero que su mecanismo de entrada a la planta no es exactamente comerse completamente la planta. Se meten a los tejidos de la planta y van haciendo estos caminitos dentro de la hoja para poder comer la planta. Es otro insecto que utiliza sus dientes para poder masticar. Otros insectos masticadores, pues tenemos lo que es los ácaros, tenemos lo que son los grillos, los chapulines y las babosas o los caracoles, ¿no? Las babosas y los caracoles, pónganles un platito con cerveza y con eso ellos van a irse a tomar la cerveza y se van a morir felices. A mí en lo personal nunca me ha gustado recomendar biorremedios que maten al animalito. Por lo general siempre trato de buscar biorremedios que traten de controlar la población o que les invite a los animales a cambiar de domicilio. En algunos casos pues no se puede evitar. Lo de la cerveza es sencillo. Para los chapulines es un poco más complicado. Ahí pues, no hay que matar a los pájaros, no hay que matar a los murciélagos. También el control biológico es súper importante, ¿no? Insectos barrenadores. Los insectos barrenadores también tienen un aparato bucal masticador y se meten adentro de la planta y acaban con ella, ¿no? Y si ustedes abren la planta, así la van a encontrar, ¿no? Totalmente destruida por dentro, ¿no? Enfermedades por bacterias. Sí es bien importante que nosotros cuando veamos a la planta podamos distinguir entre si es insecto, si es una bacteria lo que la está atacando, si es un hongo, si es un virus, o qué es lo que le está pasando a la bacteria para ver qué biorremedio es lo que vamos a nosotros utilizar. Si vemos aquí las características de las enfermedades, que son como muy notables, ¿no? Los cambios de coloración de las hojas, la consistencia del tejido de las hojas, las rugosidades que se presentan en las hojas, el cambio de coloración, el color de las venas de las hojas, y hay cosas que no vas a poder tú saber qué es exactamente. Porque, por ejemplo, los hongos con algunos virus se parecen mucho, ¿no? Aquí tenemos algunas fotografías de hongos que también yo veo esto y no me asusto, ¿eh? O sea, tampoco ustedes no se asusten. Hay muchísimos biorremedios, hay cosas y también así, y pensar en un biorremedio es esta parte de un compuesto, un material que ustedes mismos pueden hacer en casa y que no los va a envenenar a ustedes ni va a envenenar a su planta, ¿no? Y les va a ayudar a controlar estos daños que ustedes ven en su planta. Y que de repente, por ejemplo, de su lado izquierdo, cuando ven las cucurbitáceas, ¿no? Que por lo general empieza la lluvia, está la milpa y las cucurbitáceas se llenan cucurbitáceas son las calabazas, los pepinos, se llenan de hongos. Si ya florecieron y ya están empezando a dar los frutos, no les va a pasar nada. Pueden ir cortando las hojitas que vean más enfermas y poderlas poner en la composta si su composta está caliente y entonces estar controlando así. O también colocar un biorremedio, que ahorita lo vamos a platicar. Bueno,
Otra de las cosas que hacen que podamos nosotros ver alguna situación fuera de lo normal en su planta es la falta de nutrientes. Si ustedes se fijan en esta imagen, en el número 1, cuando vemos estas hojas amarillas, que está completamente amarilla, tanto las venas principales, las venas secundarias y toda la hoja de la planta, pues puede ser una deficiencia de nitrógeno, ¿no? No crecen mucho las hojas y bueno, por lo general se observa más en las hojas nuevas este tipo de situaciones. La deficiencia de calcio, que muchos de la deficiencia de calcio tiene que ver con los nuevos crecimientos de las hojas, esos son pálidos y rugosos. Y aquí también tendríamos que pensar un poquito sobre lo que son los micronutrientes, que me imagino que va a haber una clase sobre nutrición de plantas. Esto nada más es como un ejemplo para que ustedes puedan ver todos los daños que pueden encontrar en sus plantas y cuándo es que tienen ustedes que aplicar un biorremedio. Por eso no me estoy deteniendo tanto en platicar de qué son cada uno de los insectos, o qué es un virus, una bacteria, o qué es un hongo, o qué es lo que pasa cuando pasa la falta de nutrientes, pero todos estos daños que podemos observar en la planta, pues los encontramos cuando hay alguna deficiencia de algún nutriente. ¿Nos tenemos que asustar? No. Todo se puede resolver con la composta, todo se puede resolver con los biorremedios, todo se puede resolver con tener una buena biodiversidad en nuestro huerto, que haya buenos vecinos que nos estén dando nutrientes y cediendo nutrientes, y que nos estén dando y cediendo, ¿no? Dando y recogiendo. Porque, por ejemplo, por eso la milpa funciona también, ¿no? El maíz toma mucho nitrógeno y los frijoles sueltan mucho nitrógeno. Y entonces es una relación de mucho equilibrio ahí. Aquí ustedes pueden ver qué es lo que pasa con la deficiencia de hierro, la deficiencia de fosfato, la deficiencia de magnesio. Una hoja normal es esta hoja, una hoja con su vena principal, con una coloración un poquito más contrastante con lo que es la coloración de la hoja, pero que no se vea un contraste extremo, ¿no? Aquí, por ejemplo, la deficiencia de nitrógeno ya en hojas ya crecidas y la deficiencia de potasio. Ok. Esta es otra imagen de qué pasa cuando hay deficiencia de nutrientes en hojas ya largas, o sea, en hojas alargadas como las del maíz, ¿no? Por ejemplo, aquí quise poner esta imagen porque en la anterior era la deficiencia de los nutrientes y aquí en esta imagen podemos ver qué pasa cuando se les pasa la mano de productos químicos. Sí, hay agricultores que no saben usar tampoco los productos químicos y también queman la planta, ¿no? Esto es una enfermedad. Por lo general, si se fijan, las manchas son diferentes. Falta de agua, porque también la falta de agua o el exceso de agua también hace que la planta tenga alguna situación en sus hojas, ¿no? La falta de magnesio, que por lo general siempre se ve en sus venas. Y la falta de nitrógeno, la falta de potasio, la falta de fósforo, que vamos a pensar, para que ustedes se puedan dar una idea, ok. Como los elementos de la tabla periódica que son la base de la vida en nuestro planeta, es el NPK, ¿no? Nitrógeno, fósforo, potasio, ¿no? Y en nuestro caso también el carbono, ¿sí? Entonces, aquí el problema es que todos los químicos, su base es el NPK, ¿sí? Aquí lo que nosotros vamos a ver es cómo esta falta de nutrientes se puede solventar con cosas que vamos a encontrar cerca de nuestro huerto. La naturaleza es muy sabia, la naturaleza, híjoles,
Yo creo que cuando yo empecé a trabajar con los huertos, era lo que más me sorprendía, ¿no? O sea, esta parte de ver cómo la naturaleza te da, te da lo que necesitas. O sea, por ejemplo, hace frío y entonces todos los cítricos empiezan a florecer, a dar frutos, ¿no? Entonces tienes un acceso a la vitamina C para que te enfermes menos. En los huertos también empieza a haber alguna deficiencia de potasio. Entonces puede ser que te encuentres una consuela y entonces haces un caldo de consuela y tienes potasio para poderle poner a tu plato. Y entonces así la naturaleza va compensando, ¿sí? Entonces ustedes, siempre que tengan algún problema en su huerto, volteen a ver alrededor, volteen a ver alrededor. Y la planta que no esté enferma, la planta que esté vigorosa, la planta del baldío, que está súper bien, esa es la planta que necesita para poder hacer un biorremedio, ¿sí? Entonces, ustedes siempre confíen que la naturaleza te va a dar lo que tú necesitas. También vayan caminando por la calle. Hace ratito yo estaba caminando por la calle buscando a ver si encontraba alguna planta que me pudiera servir. Y sí vi una higuerilla y ya no encuentras capitanejas como antes. Eso también era muy buena para hacer biorremedios. Bueno, por último, una hoja sana, ¿no? Porque sí quiero que ustedes siempre tengan como este punto de comparación para que ustedes vean cómo se puede, cómo tienen que estar sus hojas, ¿sí? Ok, ahora vamos a ver lo de los biorremedios. Plantas que ayudan en el huerto. ¿Qué es un biorremedio? Ok, un biorremedio es una medicina. Una medicina que está al alcance de tu mano, al alcance que tú puedas hacer con tus propias manos. Yo creo que eso también es una de las cosas que la agricultura urbana nos ayuda, nos regresa esa posibilidad de encontrar soluciones cerca de nosotros. Porque de repente la vida como que se ha sofisticado mucho y nos ha hecho como medio dependientes del sistema. En la agricultura urbana lo que se trata es otra vez como de volver a encontrar en la naturaleza todo lo que nosotros necesitamos y generar autonomía. Autonomía para que resolvamos problemas de enfermedades, autonomía para que resolvamos cuestiones de diseño, qué es lo que nos gustaría tener en el huerto, eh, autonomía para ver qué es lo que vamos a, cómo podemos resolver una situación que se nos presente. ¿Sí? Ok. En la parte de los biorremedios, me enfoqué en estas 5 plantas, pero sí quiero pasarles, les voy a pasar ahorita, a ver, no la tengo aquí en la presentación, pero sí les voy a leer la lista de plantas que son como el top de las plantas para poder hacer biorremedios. Miren, es el ajenjo, el ajo, la bardana, la capuchina, el cáñamo, la cola de caballo, la consuelda, el diente de león, el enebro, el helecho, la hiedra, el hinojo, la lavanda, la melisa, la menta, el orégano, la ortiga, el rábano, la ruda, la salvia, la saponaria, el sauco, y la valeriana. Y bueno, hay otras, pero yo creo que con esa lista es suficiente. Entonces yo escogí estas cinco plantas, porque sentí que eran de las plantas que podrían ser como fáciles de ubicar. Lo primero que quiero que ustedes vean es que aquí tienen una receta de cocina. Pero no quiero que ustedes se vayan con la finta de nada más pensar en la receta de cocina. Ustedes tienen que observar, empiezo la presentación con esta parte de qué es lo que tiene mi planta realmente. O sea, ¿es ataque de insectos?
¿Es enfermedad? ¿Es falta de nutrientes? O no sé, de plano no sé, pero tiene algo, no la veo bien, ¿no? No la veo bien. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué necesito hacer? Activar las defensas de mi planta. Necesito darle nutrientes. Necesito repeler algún insecto. Necesito controlar un hongo. Necesito repeler algún virus, alguna bacteria. ¿Qué necesito hacer? ¿No? Y entonces observo. Y entonces me doy cuenta que estoy en mi huerto y veo mis hierbas aromáticas y veo unas que están así, pero súper bonitas y súper lindas. Y entre esas está la cola de caballo. A la cola de caballo casi por lo general no le pasa nada, ¿no? Entonces, cuando puse la cola de caballo, porque aunque es difícil de tener en tu huerto, es fácil de encontrar en el mercado. En las herbolarias de los mercados puedes encontrar la cola de caballo, ¿no? El ajo es también muy fácil. Si no lo tienes en tu huerto, es muy fácil de que lo puedas conseguir. El diente de león, todavía tenemos la suerte de que todavía en la calle lo puedes ir encontrando, ¿no? Entonces, la lavanda también es algo que lo puedes encontrar. Y la ortiga no es tan fácil que la encuentres en la calle, pero sí es fácil de tener en tu casa. Y es importante que tú empieces a buscar variedad en tu huerto. Yo voy a hacerles ahorita un bioremedio de ortiga, ¿sí? Y les voy a platicar un poquito. La escuela de los bioremedios, la cuestión de los bioremedios, mi primera experiencia fue, yo soy bióloga, y estaba yo con un amigo, nos emocionó, o sea, estábamos con lo de la agricultura urbana y vimos que los bioremedios, ¿no? Pero no habíamos encontrado mucho sobre bioremedios. Estoy hablando de hace, pues ya unos añitos, unos como 12 o 13 años que nosotros empezábamos con esto. No, hasta más, ¿no? 12, 13, como 13 años, una cosa así. Y yo ya había, a mí me encantaba la parte de la composta y ya cuando vi lo de los bioremedios, sí que hay que hacer. El primer bioremedio que se nos ocurrió hacer fue un bioremedio de zanahoria con leche, porque dijimos, extraemos el extracto, las vitaminas de la zanahoria y con la leche se hace una fermentación así chida, ¿no? Y entonces, claro que sí se hizo, ¿no? Olía eso, olía espantoso, nos explotó cuando quisimos usarlo. Y entre el olor y que se nos explotó y todo, dijimos, híjoles, creo que los bioremedios no es lo nuestro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los bioremedios? ¿No? Los bioremedios son un proceso de fermentación que te va a ayudar a lo que yo les estaba comentando, a nutrir a la planta, a activarla enzimáticamente, a controlar hongos, a controlar enfermedades, a activar su sistema inmunológico, o puede ser todo, también al mismo tiempo. Aquí la cuestión es que no nos vayamos con la cuestión, con la receta de cocina y que no esperemos que nuestras plantas se enfermen para poder aplicar un bioremedio. Yo siempre que me preguntan cómo aplicar ¿cuándo aplicar un bioremedio? Yo les digo a disponibilidad, a disponibilidad. ¿Qué significa eso? Si lo tengo, lo aplico. Mi planta está bien, pero si lo tengo, lo aplico. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Siempre tener un bioremedio, siempre. Entonces, siempre estar trabajando también en la fermentación. ¿Por qué? Porque es como nuestro estómago. Si no tuviera bacterias y todo nuestro sistema digestivo, no podría hacer el desdoblamiento de todos los alimentos. Entonces, tú tienes que tener ahí tu sistema de compostaje y de fermentación para cuando estén listos tus bioremedios, siempre estar aplicando alguno. Y cuando tú veas alguna planta que te pueda servir, no matarla, por supuesto, no es sacarla completa, pero sí cortarle unas hojitas y sobre todo, si ves retoños,
retoños nuevos, en cuarto creciente, pues los utilizas, tienes la planta, haces tu biorremedio y lo puedes tener ahí y lo aplicas cuando ya esté listo, ¿no? Bueno, espero no hacer los bolas. Voy a hacer ahorita el biorremedio y les voy a explicar cómo está. Ahorita les voy a explicar, aquí tenemos 5 recetas. La Escuela Francesa de Horticultura es la que yo estuve revisando y en un libro encontré que la cuestión de la fermentación, los franceses son los que han estado trabajando mucho la cuestión de la fermentación. Y una de las estrellas de la fermentación es la ortiga, porque la ortiga es una planta que te ayuda a favorecer la germinación de las semillas y refuerza el sistema inmunológico. Y entonces, tienes que tener cuidado porque, pues, o sea, nada más si te roza, pues te sale esta reacción urticante y pica mucho. Entonces, les voy a enseñar a hacer ahorita un biorremedio con ortiga para que ustedes vean lo sencillo que puede hacer un biorremedio. En la escuela francesa hablan de que los biorremedios no tienen que oler feo. O sea, lo que nos pasó con la zanahoria y la leche fue un tremendo error. O sea, olía a pedo atorado de una semana, eso, y nos explotó. Entonces no debía de pasar esas dos cosas, pero en las experiencias es donde uno aprende. Y puede tener un olor fuerte, pero no tendría que estar oliendo mal, aunque sí hay biorremedios que huelen mal. Por ejemplo, yo les enseñé en un curso que dábamos en el CECATI con las del Edén Orgánico, yo les enseñaba a los estudiantes con el biofertilizante hacer el biofish. Entonces, era fuerte. Sí recomendábamos que, por ejemplo, el biofish lo aplicaran un fin de semana que la familia saliera de casa, ¿no? Porque ese sí es un olor fuerte, pero ahorita todos los biorremedios que les voy a enseñar tienen que ver con algunas plantas, ¿no? Ok, empezamos con el ajo. Hay 3 maneras de hacer biorremedios. Una es como las infusiones. Las infusiones es como los tés que nosotros tomamos, ¿no? O sea, tú pones tu planta en el agua y la hierves. O hierves el agua, apagas el agua, metes la planta y la dejas que se quede ahí un ratito, ¿no? Esa es una forma de hacer una infusión, ¿no? Otra manera es la maceración. La maceración, por ejemplo, hay una maceración de ajo que ahorita les voy a explicar, que tú trituras el ajo o lo haces chiquito, entonces lo pones en el aceite y entonces lo dejas macerar por 12 horas. O sea, lo dejas ahí por 12 horas. Y entonces el principio activo del ajo va a salir, ¿sí? Y la última es la parte de la fermentación. O sea, estamos hablando de 3 formas de poder sacar el principio activo de la planta, ¿sí? El ajo, en el ajo, por ejemplo, les puse aquí 2 formas, ¿no? Tienes aquí el ajo, 100 gramos de dientes picados, 1 litro de agua y haces una infusión de 1 hora. Emplear puro. O sea, significa que lo vas a hervir como por 1 hora. Y entonces, esa ya lo empleas puro. Hasta en la aplicación lo puedes colar o no lo puedes aplicar sin colar. Pero acuérdense que si tú quieres hacer la aplicación con aspersor, siempre tiene que ir bien filtrado el biorremedio. La maceración aceitosa, fíjense, son 100 gramos de ajo en 12 horas. O sea, tienes que dejar 12 horas 100 gramos de ajo en 2 cucharas de aceite de linaza, porque el aceite de linaza es como un aceite que no te va a inhibir hormonas de las plantas, ¿sí?
Entonces, como tienes que ayudarle a la planta, ¿sí? No es cualquier aceite el que puedes usar para hacer esta maceración. Filtras ese aceite y lo vas a añadir en 1 litro de agua y lo vas a dejar fermentar por 1 semana, ¿sí? Y lo aplicas al 5%. ¿Qué significa aplicar al 5%? Tú tienes 1 litro de agua, que son 1000 mililitros, ¿no? Y entonces al 5% de 1000 mililitros, pues es 0.5. Puede ser que es como una cucharada de esta maceración para 1 litro de agua, ¿no? Traigo comezón porque agarré la ortiga y por más que tuve cuidado, y no me hizo reacción, pero traigo un poquito comezón. Pero bueno, pero si llega a pasarles eso es súper bueno porque la ortiga te ayuda a la circulación. Entonces, y se te quita la comezón en el transcurso del día, no pasa nada. La cola de caballo. Hervir 50 gramos, 50 gramos de la planta deshidratada en 5 litros durante 1 hora y dejar la infusión, o sea, taparla y dejarla toda la noche y la utilizas al 20%. Entonces vuelves a hacer 1 litro de agua, el 20% serían 200 mililitros, ¿no? Extracto fermentado. Ahora vamos a ver, o sea, la cola de caballo, si se fijan aquí, lo puedes usar en infusión y lo vas a poder usar como fermento. Entonces, la cola de caballo como fermento tiene 200 gramos de planta en 10 litros de agua. Y una infusión, entonces, 200 gramos de planta en 10 litros de agua, lo dejas, ok, la vas a dejar, vas a hervirla, vas a hervirla como por 1 hora más o menos, un día antes de dejarla fermentar. ¿Qué significa esto? Tú la vas a dejar hervir y la vas a dejar descansar 24 horas. O sea, la vas a tapar y la vas a dejar descansar. Y después vas a empezar a ver el fermento. El fermento es un bioremedio, empieza a fermentar cuando tú le ayudas a que no le entre oxígeno. O sea, que las bacterias que empiezan a hacer la fermentación, que son las bacterias que no utilizan oxígeno, empiezan a hacer una descomposición de la planta. Ahorita les voy a explicar. Porque se ve, por ejemplo, si han hecho tepache, cuando ustedes hacen el tepache, ustedes están haciendo un fermento. Las azúcares del piloncillo con la piña están empezando a descomponer la piña y el piloncillo y empieza a sacar burbujitas. Ya cuando está listo, ustedes se lo toman y sienten hasta las burbujitas que están pasando por su garganta. Se siente rico, ¿no? Ese es un fermento, ¿sí? Y si se fijan, no es que lo hayas tapado, no lo tapaste herméticamente, pero como lo tienes tapado y sin mover, solamente en la parte de arriba hay bacterias que tienen oxígeno y en la parte de abajo todas las bacterias que no utilizan oxígeno están haciendo su trabajo. Por eso se hace la fermentación. El diente de león. Si ustedes se fijan, pues el diente de león es esta plantita que a los niños les encanta arrancarlos cuando están semillando y les soplan y sueltan las semillas y se van volando, ¿no? Esta es muy buena, es una planta en herbolaria, se está utilizando como para muchísimas cosas. Como bioremedio se puede utilizar desde la raíz hasta la flor y se recoge la planta completa, se puede secar y se utiliza 1 kilogramo en 10 litros. Y se deja fermentar. Ahorita les voy a explicar la parte de la fermentación. Y no les estoy diciendo, hay algunos fermentos que te dicen, lo dejas por 10 días. Lo dejas por 10 días. Y la fermentación tiene que ser con la planta. ¿Sí? Pero ahorita les explico esa parte. La lavanda, la esencia de lavanda, o sea, el aceite esencial de lavanda tiene 250 componentes. Entonces, tienes aceite esencial de una planta, lo puedes aplicar como bioremedio a tu huerto. En infusión, tiene 100 gramos de planta fresca para 1 litro de agua y se utiliza pura, ¿no? O sea, infusión, 100 gramos de planta fresca, ok. Ahí la dejas,
Ajá, no, perdón. Cuando es solamente dice infusión y no dice hervir, solo lo dejas remojando, ¿eh? Perdón. Sí. Es, cuando es infusión, por ejemplo, ahí lo dejas remojando. eh, ¿Sí? Infusión 100 gramos de planta fresca en 1 litro de agua y utilizar pura. La dejas toda la noche y con eso ya la puedes utilizar pura. Cuando ya es fermento, ahorita les voy a enseñar el proceso de fermentación. Para fermento, por ejemplo, es 1 kilogramo de planta fresca para 10 litros de agua y diluir al 10%. Y la ortiga en infusión, 1 kilogramo, 1 kilogramo en 10 litros de agua y dejarla reposar 12 horas, diluido al 10%. Extracto fermentado, 1 kilogramo en 10 litros de agua durante algunos días, pero ahorita les voy a explicar la parte de la fermentación, ¿vale? Bueno, entonces voy a cambiar la pantalla para yo verme. Voy a cambiar la pantalla para que ustedes me puedan ver y les voy a explicar cómo voy a hacer la fermentación. Voy a agarrar, yo hago mis fermentos, por lo general utilizo de este tipo de botellas. Cuando estoy en la ciudad, cuando he hecho fermentos con agricultores, puedo utilizar estos botes de plástico con tapadera de 200 litros que se pueden tapar, o las cubetas de 20 litros de pintura también pueden servir para poder hacer cualquier fermento. Ahora, pero por ejemplo en casa, cuando estás en la ciudad, es bien difícil, ¿no? Y aparte tu huerto, pues es un huerto más pequeño, no vas a tener botes y botes de fermentos, y entonces es difícil que tú puedas tener así una cantidad grande de fermentos. Yo aquí ya llené yo este bote de ortiga, porque o sea, es una planta que tienes que manejar con mucho cuidado porque pues es urticante, ¿no? Aquí dejé solamente unas ramitas para que ustedes vean. La coloco adentro de vean, la ortiga, la coloco adentro del bote y lo que voy a hacer es súper sencillo. Lo que voy a hacer es, ahora, una cosa que hablan, les voy a dar algunos tips. Ahorita les voy a explicar ahí algunos tips que hablan los que se dedican a hacer fermentos, porque no se crean, hay gente que ama los fermentos porque ve los beneficios que tiene hacer un fermento, ¿no? Si ustedes se fijan, estoy echándole agüita. Esta es agua purificada, ¿eh? Si ustedes se fijan, lo que voy a hacer es llenar el bote 3/4 de agua. El bote está prácticamente lleno hasta el tope de planta. El bote yo lo lleno hasta el tope de plantas, y entonces lo que yo hago, cierro bien hasta donde topa, así, fuerte, y aflojo poquito, pero está bien tapado, ¿sí? Porque así o se empieza a fermentar, empieza a sacar gases, pero no me explota la tapadera, ¿sí? Ahora, ¿por qué no todas las recetas tienen cuántos días de fermentación? Y esto es bien importante porque ellos hablan de eso, ¿no? O sea, si se te pasa la fermentación, el principio activo de la planta se pierde o te empieza a oler mal. Entonces sí es importante que ustedes puedan cuidar algunas cosas, ¿no? Ok. Ustedes, en estos botes, yo lo que he visto es que me ayuda a ver cuando empiezan las burbujitas. O sea, cuando empiezan las burbujitas es cuando tú ya tienes así el proceso de fermentación. Tú tienes que irlo viendo. Ahora, tú tienes que dinamizar tu fermentación. Entonces, todos los días mueves el bote y entonces así dinamizas tu fermentación. Cuando tú ya ves que las burbujitas se pararon, que ya no hay tantas burbujas, tú tienes que sacar el líquido de la planta, porque así tú ya tienes el principio que tú necesitas para poder aplicar en el huerto y no entras en un proceso de pudrición. Tienes una sustancia fermentada con el principio activo de la planta que vas a aplicar a tu huerto y no se pasa a un proceso de pudrición
en donde no vas a tener el principio activo que tú necesitas para que tu planta te ayude a estar bien, a que tu huerto esté bien. ¿Qué pasa en una cubeta de 20 litros? Prácticamente es lo mismo que acabo de hacer. Le pones las plantas y la forma de dinamizar es con un palo, dándole vueltas. Le das 2 vueltas, tapas otra vez. Tienes que ver que estén las burbujitas y cuando se detenga el proceso de burbujitas, tú tienes que sacar el líquido. Ahora, dependiendo de la temperatura del lugar donde tú estás haciendo tu fermento, es en donde va a ser el proceso de fermentación. Porque cuando hace más calor, el proceso de fermentación se da más, hay más tiempo de proceso de fermentación. Creo que me eché sí me tardé algo, pero espero que no les haya que, si les quedó dudas, pues me gustaría ayudarlos, pero me pueden escribir o yo estoy en el grupo y pueden preguntar. Me pueden anotar las dudas en el video. Una de las cosas que es bien importante, los que hacen fermentación, no les bromeo, ¿eh? O sea, hacen cata de olores de los fermentos para ver que no les huela mal. Tienen que tener como un olor neutro. Y una de las cosas que dicen es que, por ejemplo, si a partir del 4º o 5º día de fermentación, para evitar que el fermento huela mal, le echan un puño de hierba de angélica o de salvia. Y con eso termina el proceso de fermentación y no huele mal el fermento. ¿Sí? Entonces, todos los biorremedios sirven para algo. Todos sirven para algo. Entonces, las plantas que ustedes vean que están sanas les pueden servir y pueden hacer así pónganle la fecha de cuándo hicieron el biorremedio para más o menos calcularle. Casi por lo general todos los biorremedios están listos a los 10 días aproximadamente, pero vean las burbujitas, ¿sale? Bueno, con esto yo terminaría la clase. Les agradezco muchísimo y pues estoy ahí al pendiente en el grupo de Facebook, ¿sale? Un abrazo y espero que haya quedado claro.